Paz de Cristo, hermano, los saluda el ministro de Dios, el hermano Ismael. Hoy estaremos estudiando un versículo de las Escrituras y se encuentra en San Marcos capítulo 8, versículo 34 y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué nosotros los que integramos la Iglesia de Dios Unicitaria no usamos una cruz colgando de nuestro cuello? Cuando San Marcos capítulo 8, 34 dice que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabemos que este es algo muy común o muy normal en lo que es el catolicismo, llevar una cruz sobre el cuello colgando de cualquier material. Y se basan en estos versículos y en otros más donde el Señor dice que debemos de tomar nuestra cruz y cargarlo y seguir al Señor. Pero ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esas palabras en los evangelios? Tenemos que leer el contexto. Cuando un versículo nos parezca oscuro, nos parezca difícil de comprender, claro, debemos de orar a Dios, pero también debemos leer el contexto porque nos va a dar mucha luz acerca de lo que no entendimos. Vamos a ver lo que nos dice en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, en el versículo 38. Y nos dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Analicemos las palabras de Cristo cuando dice: y el que no toma su cruz, mi cruz, no la cruz de Cristo, mi cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora leamos el contexto desde el versículo 34 y dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, cuando Cristo dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, Cristo no se refería a que debemos de comprar una cruz y ponerlo sobre nuestro cuello y así de esa manera estamos cumpliendo lo que dice estos versículos. No, el contexto nos habla acerca de que cuando la persona decide aceptar a Cristo Jesús, acarrea muchos conflictos o muchos problemas en su vida, principalmente en la familia. Por eso dice en el versículo 34: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, problemas. 35: porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando la persona da el paso de obediencia y quiere recibir a Cristo, o recibe a Cristo y se bautiza. En ese momento la familia empieza a recibir crítica de la familia que pertenece a una religión X. Lo señalan como una persona que ha traicionado la tradición de los abuelos, como alguien que ya no es de la familia, y empieza el rechazo, empieza el alejarse de él o de ella, y lo hacen menos. Ahí comienza el problema, ahí comienza la persona, el cristiano, a cargar su cruz, no la cruz de Cristo, no, su cruz, o sea, su sufrimiento por seguir a Cristo Jesús. Tenemos también la situación que viene siendo los problemas que son espirituales, carnales, comunes de toda persona, el cual el cristiano se tiene que negar a llevar a cabo, a hacer esas acciones, como dice Gálatas, los deseos de la carne. Entonces tenemos por un lado problemas con la familia, esposa, la mujer con el esposo, con los hijos, con los abuelos, con mamá, papá, la suegra,
problemas, y luego problemas en los cuales el cristiano está luchando contra su carne, está negándose a sí mismo. ¿A qué? A cometer pecado, a infringir los mandamientos de Dios. Ahí en ese momento, entonces el cristiano, la cristiana, está cargando su cruz. Como cristianos, ¿cargamos una cruz? Sí, cargamos una cruz. No una cruz literal que esté colgando de nuestro cuello, sino una cruz simbólica, una cruz espiritual, que son todas las situaciones adversas, todos los problemas, todas las dificultades que sucede o llega a pasar cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Por eso no sé si ha notado usted, hermano, hermana, que cuando antes de conocer a Cristo parecía que los problemas eran menos, y ahora que nos convertimos al Señor, los problemas abundan y salen por donde quiera. Y hay una razón, claro que sí hay una razón lógica, porque Cristo dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada, problemas. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, todo el mundo espiritual, los demonios, todos ellos se confabulan para atacarnos de una o de otra manera. Afectan nuestra vida económica, afectan el matrimonio, afectan lo familiar, afectan lo social, afectan el trabajo, con tal de que la persona tire su cruz, abandone el camino y renuncie a nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, orgullosamente y con esa fe debemos de cargar nuestra cruz, que es pesada, sí es pesada, es muy pesada, porque la cruz representa vergüenza, rechazo, representa también discriminación por haber aceptado a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús cargó su cruz orgulloso y llegó hasta el Gólgota. Así también nosotros debemos de cargar, portar nuestra cruz. Eso que para nosotros es pesado, es doloroso, con dificultad lo cargamos sobre nuestra vida. Todos los días nos levantamos y luchamos contra la carne y luchamos contra diferentes problemas que se nos levantan, hermanos. Debemos de seguir adelante. El cristiano porta su cruz, por supuesto, pero una cruz simbólica, una cruz espiritual, no una cruz de madera, de metal, de oro, de plata, de tela, no, para nada, no. Entonces, lo que nos enseña la religión, que es que debemos de cargar nuestra cruz literal, no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando Cristo Jesús habló que debemos de cargar nuestra cruz, es que no debemos de tenerle miedo a los problemas. Debemos de enfrentarlos, debemos de cargar esa cruz. ¿Cuánto tiempo de cargar esa cruz? Pues tenemos que cargarlo toda nuestra vida, hasta que nosotros dejemos de respirar, hasta que nosotros dejemos de existir. Es el tiempo que hemos de cargar esa cruz orgullosamente, que es por servir al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿los cristianos cargamos cruz? Sí, cargamos una cruz, pero no literal, porque eso no mandó a hacer el Señor Jesucristo, para nada. Eso el Señor Jesucristo no daba a entender eso en lo absoluto. Es tomar esos problemas, esas dificultades y cargarlo valientemente hasta el tiempo en que Cristo nos llame a su presencia. Amén. Por eso la palabra lo dice aquí. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. Entonces, este es el versículo que hoy estudiamos, muy corto, pero de mucha bendición, porque de esta manera se despeja toda duda y toda confusión que pueda haber. ¿Por qué no usamos cruz? Porque la palabra del Señor nunca mandó hacer eso. Amén. Que Dios los bendiga, y en otra ocasión estaremos ya sea estudiando un tema o un versículo de las Escrituras. Que Dios los bendiga.